Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano, Betel Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy vamos a continuar con nuestra lectura de la palabra. Ya estamos en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Vamos a darle el primer lugar al Señor Espíritu Santo, que sea el primero que hable, y vamos a leer la palabra. Dice la palabra: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre la persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Padre bendito, estamos delante de su presencia, le damos gracias por este privilegio y oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, leer la palabra, Padre. Es tan importante en estos tiempos, Padre bendito, en que muchas personas ni abren su Biblia, ni conocen su Biblia, ni conocen la palabra, Padre bendito, ni saben de muchos libros que existen en la Biblia tan hermosos, y que hoy también hasta en la iglesia, antes nos tomábamos el tiempo para revisar la Biblia, hoy tenemos las pantallas y hay muchos que ni en la iglesia ya abren su Biblia, Padre, y es tiempo de que las personas conozcan la palabra, lean la palabra, Señor bendito, y reciban las bendiciones que usted tiene en ella misma. Gracias. Le pido una vez más que los comentarios que podamos llevar que sean guiados por el Señor Espíritu Santo, que sea sana enseñanza, que sea para reprender, corregir y educar, Señor bendito, como dice la palabra, en una vida de rectitud, para que el hombre esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de buena obra. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y bendigo a las personas que van a ver este video en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, dice, entonces está hablando una analogía, y está hablando así como una mujer cuando es viuda ya no está sujeta a su marido, así en la muerte del Señor Jesucristo no estamos sujetos a la ley. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Con qué propósito se nos hace morir a la ley? Con el propósito de dar fruto. Ese es el punto. Muchos dicen, es que ya no es ley, ya no podemos hacer las cosas por ley, ya no tenemos que seguir la ley. No, pero tenemos que llevar fruto. Ahora nos comportamos no porque nos obligue la ley, sino porque estamos agradecidos y porque mostramos que somos de Cristo, llevamos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos a la novedad de espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Lo nuevo que nos trae el Espíritu Santo. Por eso es por lo que tenemos que leer la palabra con revelación. Muchas veces se ha dicho que es pecado leer la Biblia, y es verdad, pero el problema del pecado de leer la Biblia es leerla como un libro más, como un complemento de enseñanza, de aprendizaje, y no leerla con la guía del Espíritu Santo y con el entendimiento que nos trae la revelación de estar unidos al Señor Espíritu Santo, novedad de espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Es lo mismo, leemos la Biblia igual que los judíos, y es lo mismo, la obedecemos, pero no por las mismas razones. La diferencia es que mi obediencia es consecuencia de la salvación, su obediencia es obligación de la ley. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Yo no entendería que estoy pecando si no existiera la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley del pecado, aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, yo vivía sin el mandamiento, yo vivía sin la ley, hasta que yo tuve entendimiento de qué es pecado, qué es lo malo, y entonces yo muero, porque yo empiezo a pecar conscientemente, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató espiritualmente. Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, es justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí,
de ningún modo. También eso es un malentendido, de que yo diga, ay, es que entonces la ley me llevó a morir y estuvo mal la ley. No estuvo mal la ley, fue necesario y fue de bendición. El pecado, al contrario, dice, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. O sea, yo tenía que tener entendimiento de lo malo que es hacer lo incorrecto delante de Dios, de oponerse a Dios, y si no hubiera pasado por ese tiempo, no hubiera tenido el entendimiento de saber por qué es tan malo para Dios y por qué debe ser tan malo para mí. Porque sabemos que la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Imagínense si eso decía Pablo, lo que quiero hacer no lo practico, pero lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué podemos decir nosotros? Él vivía de una manera sujeto a Dios, y nosotros cada día podemos estar cayendo y seguir cayendo en el pecado. Y dice, y si lo que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. O sea, yo entiendo que no lo quiero hacer, pero la naturaleza en mi cuerpo me lleva a hacerlo. Entonces entiendo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está el presente en mí, pero el hacer el bien no. Yo quiero hacerlo, pero ya el producir, el caminar en él, ya no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si no lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito contra la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne a la ley del pecado. Pero aquí hay un punto bien importante. Una analogía es pensar en dos perros, como si tuviéramos dos perros Rottweiler dentro de nuestro corazón. Uno es malo y otro es bueno. Bueno, ¿quién va a ganar? Siempre están peleando. ¿Quién va a ganar? Pues al que más alimento. ¿Con qué te alimentas? Te alimentas con la televisión, con las películas de ahora de violencia, de robo, de hechicería, etcétera, o te alimentas con la palabra de Dios. Esto no quiere decir que tengamos los ojos cerrados y estemos tratando de ser exentos de todo lo que hay en el mundo, pero lo que más alimente a mi cuerpo, ese es el que va a ganar. Entonces, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otra parte sirvo a la ley del pecado en mi carne. Claro, no nos deja ahí el Señor, capítulo 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Finalmente, no hay uno solo que no peque. Somos imperfectos todos, no hay uno solo. La diferencia es que el que peca, el que no sirve a Dios, el que no ama a Dios, cuando te ve pecar a ti te dice, ahí está, no que tú no lo haces, no que tú no pecas, ahí está, no que tú muy santo. Pero la diferencia es quién practica el pecado y quién no lo practica. Aquí vamos a ver como una persona que hace ejercicio, los fines de semana se va a correr o va al taekwondo 2 horas el sábado, 2 horas el domingo, y una persona que tiene una dieta, que trabaja diario sus ejercicios 8 horas diarias. ¿Quién es deportista? Bueno, deportista es el que se dedica al deporte, y la otra persona es una persona sana. Practica, pero no está de lleno en eso, sino solamente es una persona sana que mantiene sano su cuerpo. Y esto también es en cuanto al pecado y a vivir para Dios. El que vive para Dios cae en pecado, pero no practica el pecado, no está continuo cayendo, y no es como que le importe, más bien que no le importe y que siga haciéndolo. Y el que está en pecado puede hacer lo bueno y hace lo bueno, hace cosas buenas también. Por eso los pecadores dicen, es que yo soy bueno, yo hago esto, yo hago lo... Sí, pero tú practicas el pecado y haces lo bueno. Puedes hacer lo bueno, pero tú todo el tiempo estás haciendo lo malo. Esa es la gran diferencia. Entonces, pues lo que la ley no pudo hacer, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús,
te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne. Entonces, yo también, cuando yo me atrevo también a ver a un hermano y decir, es que yo me comporto mejor, ve cómo se comporta él, estoy señalando el pecado y estoy haciendo lo mismo. Porque yo como sé que a lo mejor yo no pequé tanto, pero yo no me ocupo inmediatamente de sentir el peso del pecado cuando pequé y ponerme a cuentas con Dios. Y él sí, aunque a lo mejor aparentemente sea peor que yo. Y él va a estar bien justificado delante de Dios y yo no. Entonces no podemos atrevernos a señalar a las personas pensando que nosotros somos mejores que ellos. Amén. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de la carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. El único que puede condenar es Jesús, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Y si el único que puede condenar me perdonó, ¿quién soy yo para condenar a otros? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. No se puede sujetar la carne a la ley de Dios. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, yo no hago las cosas por sentirme bueno o santo o mejor que otros, sino porque quiero agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. O sea, aquí hay un punto. O sea, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si no habita en nosotros, pues realmente estamos en la carne. Aunque vayamos a la iglesia, aunque ofrendemos, aunque diezmemos, aunque obedezcamos, aunque sirvamos, si estamos en la carne, el Espíritu de Dios no está en nosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así de sencillo. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Dios es el que me justifica. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Y aquí es bien importante porque vemos que Jesús dijo Abba Padre, y aquí nos dice Pablo, háblenle a Dios como clamar Abba Padre, tener una relación de padre e hijo. Abba es en arameo como papito, como papacito, una manera cariñosa de hablar, y después es con cariño pero con respeto. Entonces dice Abba Padre, papacito, papito, padre. O sea, estamos hablándole con amor y con respeto al Señor. Nos enseña a hablarle así por tener el espíritu de adopción de hijos. Entonces tenemos una relación de hijo y no de esclavo. Yo no puedo ser esclavo del pecado, sino hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Es otra de las razones, aunque ya hemos hablado de la aflicción, es otra de las razones por las cuales soportamos la aflicción y somos gozosos a pesar de la aflicción, porque sabemos que nosotros somos eternos. El que no tiene visión eterna dice, ¿por qué sufro esto? ¿Por qué el Señor me castiga? ¿Por qué pasan estas cosas? Pero el que tiene una visión eterna y sabe que esto es un instante, sabe que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Toda la creación gime, dice, y toda la creación está sufriendo hasta que venga la revelación de los hijos de Dios, hasta que se revele quiénes pues fueron salvos, que llegan a la eternidad, y entonces venga la restauración de todas las cosas, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. O sea,
La tierra también envejece, el universo también envejece. ¿Por qué? Porque está sujeta a esclavitud hasta que venga la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Primero tienen que ser liberados los hijos para que toda la creación sea renovada y no vuelva a haber corrupción en ella. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, somos llamados por el Señor y somos las primicias, lo primero y lo mejor. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos salvos, pero nuestro cuerpo no ha sido redimido, por eso seguimos pecando. Por eso volvemos a caer en pecado. Pero va a llegar el momento en que seamos arrebatados, renovados, y va a ser extirpado de nosotros todo pecado, y tampoco ya no va a haber corrupción en nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Mucha gente quiere ver para creer. Hoy los jóvenes deciden descreer o no quieren creer en Dios porque quieren ver milagros, quieren ver cosas para poder creer. Y no es así. O sea, el punto aquí es que se cree para poder ver, no se ve para poder creer. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que entender que por esperanza, en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque, ¿por qué esperar lo que uno ve? O sea, ¿cómo voy a esperar algo que ya estoy viendo? Pero yo creo en lo que no he visto. Yo creo en la eternidad. Yo creo en el Señor Jesús. En el Señor Jesús sí lo he visto. Gloria a Dios. El Señor me ha dado la oportunidad de... Pero muchos creen en Él sin haberlo visto. Pero sí esperamos lo que no vemos con apariencia, con paciencia lo aguardamos. Amén. Bueno, victoriosos en Cristo. Y de esta manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, no porque yo tenga ya un tiempo orando y tenga una facilidad de palabra para orar, quiere decir que yo sé orar. Dice la Escritura que ninguno de nosotros sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Él nos enseña, pero Él intercede también con gemidos indecibles. Quiere decir que gemidos es llorar. O sea, el Espíritu Santo está llorando por ti. Cada que pecas, cada que descrees, cada que decides alejarte de Dios, el Espíritu Santo está llorando por ti. Pero Él está intercediendo por ti para que no mueras y para que puedas tener un encuentro con Dios y puedas decidir volver a sus pies. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Esta es una escritura que hasta paganos la citan mucho, pero solamente dicen todas las cosas cooperan para bien. Pero hay un requisito. Y sabemos que para los que aman a Dios, o sea, las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, todos los que amamos a Dios, pero los que amamos a Dios fuimos llamados por Dios conforme a un propósito. Dios tiene un propósito para ti y para mí, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Todo esto hace uno y un mismo espíritu, para que seamos hermanos del Señor Jesús, para que seamos el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el Señor nos predestinó, nos llamó desde antes. Él nos conocía, Él sabía que íbamos a tener un llamado. Él nos llamó y también Él nos justificó, sabiendo que somos pecadores, pero por medio de Jesús nos justifica y entonces Él también nos glorifica. Amén. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pues nadie. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, si alguien me señala de pecado, de maldad, no me importa. Lo que me importa es qué piensa Dios de mí. Aun cuando yo haya pecado, si yo entendí, cambié de rumbo, si me puse a cuentas con Dios, Dios me justifica. Yo ya no tengo que estar cargando con el pecado pasado. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, si alguien me señala, me condena, no importa,
porque no tiene la autoridad para hacerlo. El único que lo puede hacer es Dios, y Él me justifica. Y también, además de que el Señor Espíritu Santo dice aquí que intercede por nosotros, también el Señor Jesús intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Quiere decir que el que está bien delante de Dios siempre va a tener persecución, siempre va a haber quien lo señale. Y de hecho la Escritura dice que hasta los de su propia casa, las personas que tú amas son los primeros que te van a estar señalando. Pero dice: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué es ser más que vencedor? ¿Qué es ir de victoria en victoria, como dice otra escritura? Pues es no solamente llegar a ganar. Hay personas que, vamos a poner como un ejemplo en el fútbol, ¿no? De pronto un equipo llega a campeonato y son campeones, pero pasan 20, 30 años y nunca lo vuelven a hacer. Eso es ir de victoria, tener una victoria, pero permanecer, ser más que vencedor, ir de victoria en victoria, es que gané y vuelvo a ganar, y vuelvo a ganar, y vuelvo a ganar, y estoy acostumbrado a ganar, porque voy de victoria en victoria y no de derrota en derrota. Voy de gloria en gloria y no de misericordia en misericordia, porque si bien el Señor Jesús tiene misericordia para mí, por un día se puede acabar. Tengo que ir de gloria en gloria. O sea, yo peco y Dios me perdona, me pongo en cuentas, Dios me perdona, me pongo en cuentas, Dios me perdona, pero un día se puede acabar. Pero si yo vivo correctamente, hago lo correcto delante de Dios, nunca me va a dejar de glorificar al Señor y nunca me va a dejar de respaldar. Entonces, por eso es que dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada me podrá separar de Él. Lo único que me puede separar es una mala decisión mía, y por eso me agarro del Señor Espíritu Santo, para que cambie mi corazón y no tenga un corazón duro, sino un corazón sensible a la palabra, y nunca me suelte de mi Dios. Capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, y los pactos, la promulgación de la ley, y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de quien según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por todos los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son de Israel, ni todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Aquí hubo un Ismael y un Isaac, y dice, la llamada descendencia será por Isaac. No fue el primogénito, sino en el hijo de la promesa. No en el primogénito, sino en el de la promesa. El primogénito es Israel, pero nosotros somos hijos de la promesa. Amén. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por obra, sino por aquel que le llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Aquí fueron gemelos, pero resulta que Esaú salió primero y era el primogénito, pero el hijo de la promesa era Jacob. Y se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero Esaú aborrecí. Aborrecer no es que lo haya odiado, él le concedió un pueblo, le dio una promesa, pero no era el escogido. No era al que Dios le había dado la descendencia. Amén. El hijo de la promesa era Jacob, no Esaú. Dios no es injusto. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque no tomó al primogénito, sino al que él quiso. De ningún modo. Porque él dice a Moisés,
tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión de quien yo tenga compasión. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el que decidirá a quién le tiene compasión y a quién le tiene misericordia. No es algo que yo busque, es algo que el Señor busca en mí. Eso es lo increíble. Hay personas que tienen una vida excelente, hay personas que toda su vida han estado con Dios y sin embargo quizás no han recibido milagros, no han recibido una revelación, no han tenido una teofanía. Y sin embargo yo que fui pandillero, que fui vicioso, el Señor me fue a buscar hasta donde yo estaba mugroso y enviciado. No lo busqué yo, Él me buscó a mí. Él tuvo misericordia de quien Él quiso y tuvo compasión de quien, no que yo fuera bueno, ni que mereciera nada. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hay muchos que se afanan y no, pero hay quienes ni se afanaron y el Señor los fue y los recogió. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que tiene misericordia, del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Él quiere darle misericordia al que Él decide y Él al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Pues, ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? Dirás, ¿acaso el objeto moldeado al que le moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y uno para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad, y como Isaías predijo. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma o hechos semejantes a Gomorra. Amén. Entonces, bueno, en esta parte de lo que explica Dios de esto, vamos a alargarlo un poquito más a los que tienen la oportunidad y que nos han buscado en la estación de radio de Peña de Oreb, de Seno FM. La próxima semana voy a estar hablando estamos en el tema de Job, de los amigos de Job, y nos vamos a centrar en las palabras de Dios. Y Dios también le hace una pregunta a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo hice lo otro? Y vamos a analizar las palabras de Dios, pero tiene mucho que ver con la parte de aquí donde dice: ¿dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? Tiene mucho que ver, porque nosotros no somos quien para criticar a Dios o decirle por qué hiciste tal o cual cosa. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. O sea, ellos querían ganarse la vida eterna haciendo lo bueno y tropezaron con la piedra de tropiezo, con el Señor Jesús, tal como está escrito: he aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en Él no será avergonzado. Amén. Entonces es nuestro Señor Jesucristo en quien descansa esto, y por quien somos justificados, y por quien somos escogidos, y por quien tenemos la misericordia del Señor. Cuando no éramos ni siquiera pueblo ni hijos, pasamos a ser sacerdocio, pueblo santo, pueblo de reyes y sacerdotes. Amén. Bueno, pues con esto terminamos la lectura de la palabra hoy. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, le doy gracias por este tiempo, esta oportunidad, Padre. Como siempre, los errores son míos, los aciertos son del Espíritu Santo. Le pido que lo que el Espíritu Santo expresó se agarre en el corazón de las personas que están viendo, lo que sea de bendición y que sea para exhortación, consolación y edificación de sus vidas, Padre bendito, para que haya un entendimiento y una revelación, para que puedan caminar en ello como hijos en la gracia y no como esclavos en la ley. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, me pongo en sus manos, Señor bendito. Le pido que bendiga mucho la semana, el trabajo de cada una de las personas que ven este video, Señor bendito, y que
siga expandiendo el evangelio, Padre, que este video se vea en muchos lugares, que sea de bendición para mucha gente. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y bueno, como siempre le doy gracias a Dios por sus vidas. Les pido que me regalen un like, que compartan esta palabra para que otros también puedan tener la bendición y que me regalen un comentario. Y nos vemos la próxima semana en este canal. Dios les bendiga. Chao.